Vamos a comenzar con la presentación del trabajo de diseño de sistemas de cableado estructurado correspondiente a la asignatura Tecnología de las Comunicaciones Industriales de la Universidad de Sevilla. Este proyecto ha sido realizado por Elena Caballero, Marina Lorenzo, María Meléndez, María Pereira, Rosalía Ruiz, Jesús Serrano y Antonio Vázquez. Para empezar, hemos añadido un índice a modo de resumen de los principales objetivos del trabajo, entre los que están descripción, salas de telecomunicaciones, distribución de los puntos de acceso inalámbrico, rosetas y ejemplos de armarios rack, entre otros. En la introducción se explica el problema propuesto y más adelante se irán viendo en los distintos apartados la solución llevada a cabo. La empresa System US, dedicada a realizar proyectos de ingeniería, nos ha encargado el cableado de conexión para sus nuevas instalaciones construidas en Sevilla. Estas nuevas instalaciones cuentan con 3 edificios diferentes, siendo edificio A, es este que vemos aquí, el cual está destinado a la parte de compra, venta, administración, contacto con los clientes, etc. Edificio B es este que vemos aquí, creado para el Departamento Técnico de Ingeniería. Y por último, el edificio de restaurante o cafetería, que es el que vemos aquí a la derecha. También hemos añadido una captura con las coordenadas donde estarán ubicados nuestros edificios en la ciudad de Sevilla, como puede verse aquí debajo. La empresa nos ha facilitado un modelo BIM de la primera propuesta del edificio. Aunque después de este modelo se han reformado partes como por ejemplo los baños en cada planta y la planta baja del edificio B, lo utilizaremos a modo de referencia para tener una mejor idea de la estructura general del edificio. En estas imágenes se puede observar el modelado 3D del edificio. En esta primera imagen se muestra el edificio completo. En esta otra imagen podemos ver la planta sótano y en las siguientes diapositivas se mostrará cada planta por separado. Aquí podemos ver el modelado 3D tanto de la planta baja como de la primera planta, cada uno de ellos con sus respectivos despachos, oficinas, etc. En las plantas segunda y tercera podemos observar lo mismo que en las anteriores, pero en la planta tercera correspondiente al edificio B tenemos que destacar que es una zona dedicada solo para ocio. Aquí se observa cómo la arqueta de comunicaciones se encuentra al sur de nuestros edificios. También podemos observar los planos entregados por la empresa con las actualizaciones definitivas, aunque las cotas se verán en apartados futuros. Aquí podemos ver la planta semisótano y la planta baja de ambos edificios, incluida la cafetería. Aquí se muestran los planos de la primera planta, la segunda y la tercera. Cada uno de ellos serán mostrados más adelante, acotados y con más detalle. En el primer apartado del punto 2 vamos a ver la descripción del proyecto, en la que se explicarán las dimensiones de las instancias, así como los puntos de acceso, puestos de trabajo, etc. de cada uno de ellos. El recinto total, ocupado por el conjunto de edificios, incluyendo los espacios comunes, será de 42 metros de largo y 58 metros de ancho. Estas medidas dan lugar a una superficie de 2.436 metros cuadrados de parcela. Según la demanda del cliente, para la instalación de los servicios requeridos en cada planta, se ha optado por una definición de la sala técnica de telecomunicaciones en la planta semisótano, a partir de la cual se hará el cableado para cada edificio. Aquí en la foto podemos ver dónde se ubica la sala de telecomunicaciones. En la planta semisótano, al ser común en los edificios A y B, tenemos una superficie total de 997,15 metros cuadrados. Para esta planta no se requiere ningún tipo de punto de acceso a Internet. A continuación se va a explicar cada una de las plantas en detalle, empezando por la planta baja. Si tenemos en cuenta únicamente los espacios cerrados y eliminamos las zonas de escaleras, en cada planta del edificio A y B tenemos 26 por 13,3, dando un total
de 345,8 metros cuadrados. Para la zona de restaurante-cafetería tenemos una superficie de 34 por 21,4, dando un total de 727,6 metros cuadrados. En la cafetería se van a colocar 2 puntos de acceso Wi-Fi para cubrir todo el local, 2 tomas de conexión a Internet y una toma de telefonía en la zona de restaurante. Se colocará el armario de distribuidor de planta en la zona de almacén. En el edificio A tenemos 6 despachos de reuniones, se pueden ver aquí y aquí. Y en el B, 2 más. Estos estarán destinados a atender a los clientes. Por ello, se necesitará una única toma de Internet por cada una de ellas para conectar el ordenador donde se realizarán las presentaciones. En el centro de ambos edificios observamos unas mesas de recepción, aquí y aquí, en las cuales habrá 2 puestos de trabajo con conexión cableada a Internet y telefonía. Vamos a continuar con la primera planta. En el edificio A tenemos varios despachos individuales. Pueden verse aquí y aquí. Uno con 2 puestos de trabajo, que sería este. Y otra sala con 3 puestos diferentes, que sería esta de aquí. Para cada uno habrá una toma de Internet y una de telefonía. En el edificio B se encuentra una sala de trabajo con concepto abierto, que sería todo este espacio de aquí, en el que tenemos 22 puestos de trabajo diferentes. Todos ellos disponen de una toma de Internet, sin embargo, no necesitan uso de teléfono, de ahí que no se les haya proporcionado este tipo de conexión. Para la segunda planta, el edificio A tiene los despachos individuales de los trabajadores junto a algunos despachos grupales. Aquí podemos ver los despachos individuales que rodean a los grupales de tipo 3, tipo 4 y tipo 2, que serán explicados más adelante. En el edificio B se puede ver que se ha optado por un concepto abierto de despachos de directivos o encargados de los diferentes departamentos de ingeniería. Todos estos despachos individualizados y los directivos del edificio B contarán con tomas de conexión Ethernet y telefonía. Los despachos grupales contarán con únicamente conexiones de Ethernet, pero en mayor número. Por último, voy a concluir con este apartado con la explicación de la tercera planta. Para esta planta se requieren puntos de acceso Wi-Fi en ambos edificios A y B por separado. El Wi-Fi de esta planta en el edificio A estará dedicado a los directivos de forma que será una red privada y separada del resto. Para puntos de conexión físicos, en el edificio A se va a optar por una toma de Internet y una de telefonía por cada despacho de directivos. Para el edificio B no hay puntos cableados, ya que esta zona está dedicada para ocio. A continuación, seguirá con la explicación del trabajo mi compañero. Bueno, una vez mi compañera ha mencionado las dimensiones del edificio y la propuesta de proyecto que nos han elaborado, vamos a comenzar hablando un poco sobre algunas de las normativas que se han usado en el proyecto. Este proyecto está elaborado teniendo en cuenta, por supuesto, las normativas europeas de cableado estructurado. Aquí hacemos una breve mención a ellas, destacar sobre todo la ISO 11801 de cableado estructurado de propósito general y, por ejemplo, otra de las que hemos usado sería la del sistema de bandejas, que es la UNE EN 61357, la cual hemos usado para hacer la distribución sobre falsos techos del cableado de cada planta. Continuando con las normativas de instalación, puesta a tierra y certificado de sistema de cableado estructurado, tenemos aquí las UNE EN 50174, tenemos 3 de ellas, que son las que especifican y aseguran la calidad, los métodos y planificación de la instalación para el interior de los edificios y lo mismo pero en el exterior de ellos. También hacemos mención a la normativa de los data centers. Una vez terminada esta mención a algunas de las normativas utilizadas en el proyecto, vamos a pasar a hablar sobre el proyecto en general, sobre cómo hemos replanteado la instalación de todo ello. Vamos a comenzar hablando de las salas de telecomunicaciones, ya que hemos considerado que es uno de los puntos más importantes que definir y algunos de los primeros,
debido a que donde pase la vertical del edificio debe de estar la sala de telecomunicaciones para tener un acceso fácil a la instalación. Vamos a comentar sobre algunos de los puntos vitales que deben de tener estas salas, como pueden ser, por ejemplo, la independencia. Esto básicamente trata sobre tener una sala de uso exclusivo para telecomunicaciones en la que se tiene que garantizar una protección contra la humedad y, como hemos comentado, estar en cercanía a la vertical del edificio para poder acceder a todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones. Luego, otro apartado importante sería la accesibilidad. Necesitamos unas distancias mínimas para poder acceder a todas las partes de cada repartidor. Y las distancias están descritas aquí como son 2 metros desde la frontal del armario, 1 metro desde la parte trasera del armario hasta la pared. Luego tenemos 1 metro en cada lateral y 1 metro diáfano frente al armario para poder abrir la puerta. Los armarios es recomendable que estén guardados en una sala que tenga mínimo unos 10 metros cuadrados. No es obligatorio, pero es recomendable. Y lo que sí es obligatorio es que tengan 2,6 metros de altura. Nosotros hemos cumplido estos criterios en los que no necesitamos 10 metros cuadrados, pero hemos hecho unas salas de 3×3, con lo cual tenemos 9 metros cuadrados, que es prácticamente suficiente. Si se cumplen con los 2,6 metros de altura, si tenemos la necesidad de guardar más de un armario en la misma sala de telecomunicaciones, como por ejemplo nos ocurre a nosotros en la planta de semisótano, tenemos que respetar la normativa que nos indica que tenemos que tener una separación que no sea inferior a 50 centímetros. Hablando ahora sobre el apartado de seguridad, nos obligan a tener una cerradura en las salas de telecomunicaciones, letreros identificativos indicando qué es lo que alberga en su interior y unas nomenclaturas específicas. Para el apartado de climatización tenemos que tener unas temperaturas entre 5 y 35 grados centígrados con unas humedades relativas inferiores al 55%. Estas características son obligatorias durante las 24 horas del día, los 365 días del año. También tenemos que tener un sistema de alarma que se conecte al sistema de alarmas del edificio para avisarnos de cualquier tipo de fallo en la climatización de estas salas. En el caso de la electrificación, tenemos que indicar que la instalación eléctrica de los sistemas de telecomunicaciones tiene que ser de exclusivo uso para los equipos de cableado estructural. Es decir, no se puede compartir con los suministros eléctricos del resto del edificio. Es recomendable tener un cuadro eléctrico de suministro para los distribuidores única y exclusivamente para ellos, separados del resto de los cuadros. Hablando ya de nuestra instalación, tendremos una instalación doble en la cual habrá un circuito de corriente SAI, que significa sistema de alimentación ininterrumpida, y un circuito de corriente no SAI. Es decir, tendremos un circuito preparado para por si acaso la alimentación del edificio se va por cualquier motivo, tendremos asegurada una corriente durante cierto tiempo en los circuitos de corriente SAI. Por supuesto, todos los elementos tendrán una conexión a tierra del edificio para garantizar la seguridad. Gracias a que tenemos en el edificio dimensiones de 26 metros por 13,3, cualquier distancia de cualquier puesto de trabajo está a menos de 29 metros. Es decir, tendremos cualquier puesto de trabajo en una distancia menor a los 90 metros, con lo cual podremos colocar los armarios de planta en cualquier lugar dentro de la planta del edificio. Para ello vamos a comentar ahora cómo hemos distribuido los armarios de planta en cada planta. Por ejemplo, para el sótano se ha considerado que en la imagen que se ve arriba, el cuadrado rojo será la sala de telecomunicaciones de la planta semisótano. Ahí colocaremos el distribuidor de campus y a su vez los distribuidores del edificio A y B, ya que esa planta semisótano es común para ambos edificios. Luego, en las plantas bajas de cada edificio también hemos colocado un cuadrado rojo para indicar dónde se colocarán, y el edificio que tenemos en la planta baja, en la parte derecha, hemos colocado el armario en lo que sería el almacén del restaurante cafetería. Continuando con la explicación, pues tenemos aquí el resto de las plantas.
en las cuales para la planta primera se han ubicado en los lugares que se ven en la imagen de la izquierda, la planta segunda misma zona coloreada de rojo y en la planta tercera tenemos una excepción en el edificio B, que sería la imagen derecha, la parte de abajo. En ese edificio hemos considerado que esa sala, ya que nos han especificado desde la empresa que va a ser una sala multiusos de ocio, básicamente han comentado que van a tener unas máquinas de café y unos sofás para que los trabajadores puedan descansar un poco. Hemos considerado que en esa sala solo se van a colocar 2 puntos de acceso wifi, con lo cual vamos a colocar los puntos de acceso conectados a la planta inferior. Ahora os dejo con mi compañero que va a explicar la siguiente parte. Sobre las normativas utilizadas y las salas de telecomunicaciones del edificio, voy a explicar la distribución de los puntos de acceso inalámbricos. Lo primero que vamos a considerar para la distribución es el posicionamiento de los puntos de acceso, es decir, la localización. Para ello vamos a tener en cuenta que su cobertura es de unos 200 metros cuadrados, por lo que cubrimos aproximadamente distancias de 14,14 por 14,14 metros cuadrados. O, de otra forma, linealmente una distancia de 8 metros como máximo. Estos 8 metros se corresponden con el radio de la circunferencia que se puede observar en esta imagen. El punto de acceso se corresponde con el centro de la circunferencia, es decir, este punto azul más oscuro. Esta figura se corresponde con la planta 3 del edificio B, pero es independiente porque tanto el edificio A como el B tienen las mismas dimensiones exteriores, como ha sido mencionado anteriormente. Así que para ambos se instalarán 2 puntos de acceso, que son lo necesario para cubrir totalmente las dimensiones del edificio. Estos puntos de acceso serán colocados a una distancia de 6,5 metros de la fachada principal, que sería esta, y a 6,5 metros de las fachadas laterales. Colocados exactamente en esas posiciones se cubrirán todas las zonas de planta. Hemos considerado que no es necesario que se proporcione señal a los baños o escaleras desde esos puntos de acceso. Con esto satisfacemos las necesidades en cada planta de ambos edificios, ya que tenemos un radio de cobertura de 8 metros desde el punto de acceso, ya mencionado anteriormente, o una cobertura de unos 200 metros cuadrados. En cada planta, incluidos los baños y la parte de la escalera, tenemos unas dimensiones de unos 13,13 metros por más o menos 26 metros, que hacen una totalidad de 345,8 metros cuadrados, siendo esta menor a 400 metros, que sería el correspondiente a 2 puntos de acceso. De esta forma, demostramos que cubrimos las necesidades de conexión de cada planta de ambos edificios, con esta disposición de la imagen. Con respecto a nuestro edificio de restaurante-cafetería, hemos optado por utilizar 3 puntos de acceso, colocados en la posición ilustrada que veremos a continuación en la siguiente imagen. Esta es la disposición de la planta baja del edificio restaurante-cafetería. En este plano podemos ver colocados los puntos de acceso que hay. Hemos decidido, tras calcularlo, que es necesario 3 puntos de acceso. Uno colocado aquí en la cocina, al lado de la cocina, otro en la parte del restaurante y otro en la parte de la cafetería. Estos 3 puntos son necesarios para cubrir los 393,3 metros cuadrados que ocupa ese espacio, ya que colocados en esas posiciones se cubrirían todas las zonas de la planta. Hemos considerado que no es necesario que se proporcione señal tanto a los baños que están aquí como al almacén. Mencionar que estos puntos de acceso tienen las mismas características que los explicados en la diapositiva anterior, es decir,
Tiene una cobertura de unos 200 metros cuadrados, por lo que se cubren unas distancias aproximadas de 14,14 por 14,14 metros cuadrados. O linealmente, a partir desde el centro donde está el punto de acceso, que es el punto de la circunferencia de 8 metros. Lo que pretendemos con estos puntos de acceso es dotar de la posibilidad de conexión a los usuarios que vayan al restaurante cafetería de este edificio. Sobre las rosetas. Las rosetas son una parte simple pero esencial de la instalación del cable. Son una cajita de conexiones a la que llega un cable de red desde el router o el switch. Hay rosetas tanto para telefonía como para Internet o conexión. Las rosetas son dispositivos de conexión utilizados en sistemas de comunicaciones óptica para unir el cable de fibra óptica que llega desde la red externa con el cableado interno de la vivienda o edificio. O resumidamente, la roseta permite conectar un cable de red para transmitir datos. Para la toma de conexión de nuestro edificio usaremos rosetas colocadas en cada puesto de trabajo según las necesidades. En este caso van a utilizarse conexiones prefabricadas en las que están incluidos todos los enchufes, tanto SAI como no SAI, y tomas de conexión en línea recta. Van a ser colocados en el centro de las mesas de cada puesto de trabajo. Los enchufes SAI, sistemas de alimentación ininterrumpida, son dispositivos que se utilizan para proporcionar protección contra problemas eléctricos o cortes de corriente. Para las tomas de voz, optamos por elegir una tecnología de telefonía IP, VoIP, ya que las tomas analógicas están en desuso actualmente. Para seguir con el procedimiento normativo, estas van a ser colocadas siempre en el lado izquierdo. El esquema de pineado de los conectores utilizado es el que podemos observar en la siguiente imagen. Es el definido por la norma EIA-TIA 568B. Esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soporta un entorno de varios productos y proveedores. En nuestro proyecto se va a hacer uso de varios tipos de rosetas. Podemos encontrar rosetas simples de Ethernet, rosetas dobles de Ethernet y rosetas dobles con VoIP y Ethernet. Las rosetas simples de Ethernet solo tienen una salida de Internet, las dobles de Ethernet tienen dos salidas de Internet y las dobles con VoIP y Ethernet tienen una salida de telefonía, la de la izquierda, y de Ethernet, la de la derecha, que sería de Internet. Según las necesidades de cada despacho, será más conveniente usar un tipo u otro de rosetas, ya que, como se ha podido ver anteriormente, hay varios tipos distintos de despachos, y estas se van a colocar atendiendo a los requisitos. Como se puede ver en esta imagen, que es una mesa de un despacho, se va a colocar aquí este cuadrado rojo, sería el punto donde se colocará la roseta en la mesa. Más adelante, mis compañeras os explicarán con detalle las distintas zonas con sus correspondientes conexiones. Ahora os dejo con mi compañero que continuará con la explicación del tema. Se va a proceder a explicar la estructura del cableado del proyecto. Para la estructuración del cableado de los edificios, se ha seguido la norma UNE EN 50173, la cual está basada en la ISO 11801, que define el estándar internacional para sistemas de cableado de telecomunicaciones. Por tanto, se ha subdividido la instalación en subsistema horizontal, subsistema troncal de edificio y subsistema troncal de campus. De aquí en adelante, se definirán por sus siglas SH, SE y ST. Tal y como se aprecia en la imagen, en el subsistema horizontal o SH, se ha definido el cableado dentro de una misma planta, a excepción de las plantas 2 y 3 del edificio B, donde por simplicidad y debido al bajo número de conexiones finales necesarias,
no se ha considerado necesaria la instalación de un armario de distribución de planta, colocando en su lugar una toma de conexión final de usuario desde el armario de distribución de la segunda planta hasta la planta 3, definida como zona de ocio. Es decir, en este subsistema se define la parte de cableado desde el armario de distribución de planta hasta las tomas de conexión finales. Se ha utilizado para la realización del cableado horizontal cables STP o cables de pares trenzados apantallados, de categoría 6A, es decir, de categoría avanzada, ya que duplica el ancho de banda respecto a la generación anterior, o categoría 6, permitiendo alcanzar frecuencias de hasta 500 MHz y velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. Todo ello a petición del cliente. Destacar también que los cables de 4 pares de cobre tendrán una cubierta libre de halógenos y de baja emisión de humos, siguiendo la norma UNE 60754 parte 1 de 2014, basada en el ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. En el subsistema troncal de edificio queda definido el cableado existente entre los armarios distribuidores de planta y el armario distribuidor de edificio, que como norma general se encuentra situado en la planta baja, el semisótano en nuestro caso. La instalación se llevará a cabo utilizando fibra óptica de tipo multimodo de 50 a 125 micras, que permiten velocidades de 1 gigabit por segundo. Por otro lado, el subsistema troncal de campus se encarga de la conexión entre los distintos edificios del complejo. Será necesaria la instalación de un armario distribuidor de campus en uno de los edificios, preferiblemente el central, a través del cual se canalizarán todas las comunicaciones con el exterior y permitirá el acceso a Internet desde todos los edificios. Se utilizará para ello fibra óptica de tipo monomodo, de 9 a 125 micras, siendo posible alcanzar velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. Bien, a continuación se procederá a explicar los diferentes criterios utilizados para la colocación e instalación del cableado. Para canalizaciones horizontales por falso techo, se usarán rejillas de canalización descolgadas de los forjados, tal y como se puede apreciar en la imagen superior izquierda. Para canalizaciones verticales, se fijarán los cables a intervalos regulares a los ductos pasacables, para evitar los efectos del peso, teniéndose una estructura similar a la observada en las dos imágenes superiores de la derecha, donde se puede apreciar las sujeciones a utilizar y las canalizaciones a través de las cuales discurrirá el cableado. Para los pasos entre plantas o pasamuros, se hará uso de los registros existentes del edificio o calos en los forjados, perfectamente acabados y con sellados antiincendios. Para la canalización en superficie, se usarán bandejas portacables de rejilla metálica electrosoldada. Las canalizaciones identificarán el contenido de estas mediante rotulación fácilmente identificable. Dichas bandejas pueden ser observadas en la imagen inferior derecha. Se evitará cablear cerca de influencias electromagnéticas y se minimizará al máximo el recorrido en cualquier parte de la instalación, por lo que esta premisa es aplicable a cualquiera de las formas descritas anteriormente. El grado de ocupación de las canalizaciones será menor del 40% de la instalación, haciendo viables futuras ampliaciones, permitiendo limpieza y claridad en la instalación y evitando así la sobrecarga de la misma. Para la canalización individual de las tomas de conexión, se utilizarán canaletas embellecedoras en los casos que no sea posible utilizar el falso techo y/o el falso suelo de las instalaciones, como se puede apreciar en la imagen inferior izquierda. Teniendo en cuenta todos los criterios anteriormente explicados, junto con la normativa y sin olvidar el apartado económico, se ha optado por la siguiente disposición de cableados y armarios en cada uno de los edificios. Se hará uso de la sala de comunicaciones del sótano para la instalación del distribuidor de campus, ya que se planificó para tal uso y está correctamente preparada para ello. A partir de aquí, y como se puede apreciar en las imágenes, en la planta semisótano se instalarán los distribuidores de los edificios A y B, a partir de los cuales saltará la fibra monomodo hacia los distribuidores de planta. Se ha seguido el mismo criterio en cada una de las plantas para la colocación de los armarios distribuidores de planta, de manera que el cableado de fibra desde los armarios distribuidores de edificio fuese casi en su totalidad vertical, y obteniéndose por lo tanto un importante ahorro en metros de cableado. A excepción de la tercera planta del edificio B, que ha sido suministrada a conexión mediante cable STP desde el distribuidor de planta de la planta 2. En la planta baja de los edificios A y B
mediante el uso de canalizaciones o bandejas en forma de L, según las características de cada edificio y de si el cableado se encontraba en superficie u oculto sobre el falso techo o bajo suelo, se ha distribuido el cableado común para todos los usuarios finales. En las imágenes queda representado en color rojo oscuro. A partir de estas bandejas y como punto final las rosetas de cada usuario, se distribuye el resto del cableado individual. Se puede apreciar en las imágenes en color azul. Con esta distribución se suministra conexión a 8 despachos y 4 puestos de recepción. En el edificio de cafetería, el distribuidor de planta se sitúa en la zona de almacén, a partir del cual parte una bandeja con forma de L representada en rojo, que discurre hasta la zona del restaurante. Desde la misma parte las conexiones individuales para los 3 puntos de acceso Wi-Fi, 2 tomas de conexión a Internet y una toma de telefonía en la zona de restaurante. Se sigue una distribución análoga para el resto de plantas, a excepción de la zona de oficina abierta del edificio B, donde se hace necesaria la colocación de más de una bandeja de distribución para dar conexión a la gran cantidad de puntos de trabajo existentes. Voy a seguir la presentación donde la han dejado mis compañeros comentando el diseño de la red lógica del proyecto. Se plantea una estructura de red conmutada a Ethernet en la cual se hará uso de redes virtuales para separar las redes de los distintos departamentos. Las VLAN pueden configurarse de varias maneras dependiendo de la arquitectura y los requisitos de la red. Vamos a comentar a continuación 2 escenarios comunes para ello. Router con puertos independientes para cada VLAN. En este caso, cada VLAN se conecta a un puerto físico diferente en el router. Es decir, cada puerto del router está conectado a una VLAN específica. Este enfoque puede funcionar si existe un número limitado de VLANs y puertos disponibles en el router. Las ventajas que conllevan son la sencillez en la configuración y la facilidad de entender y mantener, y las desventajas, las limitaciones físicas de puertos en el router y que no es escalable para un gran número de VLANs. El escenario 2 sería el uso de un switch con VLAN y un enlace TRAN al router. La VLAN se configura en un switch y se utiliza un enlace troncal para conectar el switch al router. El enlace troncal permite que múltiples VLAN compartan en un solo puerto físico del router mediante el etiquetado de VLAN, usando IEEE 802.1Q. Las ventajas que conlleva son la escalabilidad, ya que pueden existir muchas VLAN con un solo puerto físico en el router, flexibilidad, debido a que es fácil de añadir y gestionar VLAN adicionales, y la utilización eficiente de puertos físicos. Las desventajas son que su configuración es más compleja y la dependencia del switch para el manejo de las VLAN. A solicitud del cliente se han planteado 4 redes VLAN. Tenemos acceso a Internet a través de router Wi-Fi en todas las plantas con las especificaciones del ISP. Las redes VLAN son VLAN 1 oficina, VLAN 2 ingeniero, VLAN 3 directivo y VLAN 4 Wi-Fi. La conexión mediante VLAN relaciona los departamentos sin necesidad de proximidad física. Esto permite a nuestro cliente tener a todos los directivos interconectados entre sí, aun estando en edificios diferentes. En la figura podemos observar la estructura de la red lógica indicada. En cuanto a los armarios y distribuidores de planta, para poder elegir un armario rack hay que tener en cuenta una serie de criterios y de normativas. Cabe destacar que todos los racks utilizados van a ser de 19. Las unidades se irán describiendo a lo largo del apartado según las plantas y necesidades. Algunos de los criterios a destacar son los siguientes. ¿Dónde instalaremos nuestro rack? Para ello hay que tener en cuenta que si es en pared o suelo, ya que esta pregunta es clave para saber si nos inclinamos a un rack mural o bien a un armario rack de pie, para un sistema básico de cableado estructurado en una pequeña oficina o como rack de planta o zona con pocos puntos de voz y datos, nos inclinaremos por el modelo mural. Para una instalación compleja de cableado estructurado o como rack de planta con muchos puntos de voz y datos, elegiremos un armario rack de pie, rack informático o rack de comunicaciones. Para albergar servidores de pymes o sistemas de cableado medio, nos decantaríamos igualmente por un armario rack de pie. Para albergar grandes servidores en un centro de datos, la opción idónea es utilizar racks específicos para data centers, con características especiales que facilitan el montaje, la refrigeración y el mantenimiento de los servidores. ¿Qué altura necesitamos en el armario rack? La altura elegida
Debe contar con la suma en unidades de los equipos a instalar más el espacio dedicado a paneles de gestión del cableado y siempre que sea posible dejar un espacio libre extra del 30% para futuras ampliaciones o modificaciones. Además, de este modo conseguiremos una mayor limpieza y evacuación del calor. En caso de desconocer los equipos que se van a instalar y siempre que no haya limitaciones de altura, la recomendación general es elegir un rack alto. En general, 42 unidades es la medida más utilizada. ¿Cuál es el ancho idóneo para nuestra instalación? Cuando hablamos de ancho nos referimos al ancho exterior, ya que el ancho útil interior para alojar equipamiento está estandarizado a 19, común en los racks de ancho 600 mm y 800 mm. Un rack de ancho 800 tiene un espacio adicional a cada lado de los perfiles, que nos permite una mayor densidad de cableado, gracias a las canalizaciones verticales denominadas reductores. ¿Cómo elegimos el fondo de nuestro armario rack? El fondo del rack debe elegirse añadiendo 150 mm al fondo máximo de los equipos, para alojar cables de conexión, asas u otros elementos de fijación. Dicho de otro modo, a la medida exterior del rack debemos, como norma general, descontar de 150 mm para sacar la medida útil interior. Puertas laterales y cerraduras. Salvo en aplicaciones donde el acceso al rack es continuado y la seguridad está garantizada mediante el acceso a la sala como en centros de proceso de datos, el uso de puertas y laterales garantiza a nuestra instalación entre un ambiente más limpio y seguro, además de maximizar la refrigeración de los equipos activos. A continuación va a seguir mi compañera Rosalía explicando el resto de los criterios que hay que tener en cuenta para los armarios distribuidores de planta. Bien, pues partiendo de la base por donde lo ha dejado mi compañera, voy a seguir yo destacando algunos criterios de los armarios distribuidores de planta, en concreto los armarios rack. Voy a comenzar con un criterio como sería la ventilación y la refrigeración. ¿Por qué es importante la ventilación y refrigeración en los armarios rack? Pues partiendo de la base de que el aumento de la temperatura reduce significativamente la vida útil del hardware, incluso hasta un 50%, el uso de elementos de ventilación o refrigeración se hace indispensable en la mayoría de las instalaciones. ¿Por qué? Puesto que cada fabricante de equipos especifica un rango de temperaturas de funcionamiento. Esto ocurre siempre en todos los dispositivos electrónicos, pero existe una temperatura óptima de entrada que maximizará las prestaciones y la longevidad de los mismos, además de conseguir una mayor eficiencia energética. Esta temperatura óptima de entrada se consigue fijando el termostato a 35 grados, temperatura tomada en la parte trasera superior del rack, que sería la temperatura de salida. Otro criterio en los que podemos destacar para los armarios rack serían las patas y ruedas. En este caso, pues al usuario le preocupa qué tendría que poner. El armario rack en su configuración estándar se monta siempre con patas niveladoras, aunque en los casos en el que el rack necesite movilidad se usan ruedas para facilitar su desplazamiento. Luego continuamos con la alimentación, tipos de regletas y size. Para la alimentación de nuestros equipos activos debemos tener en cuenta el uso de PDUs. ¿Qué son los PDUs? Pues son regletas de enchufe, ATS, que es Automatic Transfer Switch, y SAIS, que son los sistemas de alimentación ininterrumpida o VPS, que esto lo veremos pues más adelante cuando definamos en cada edificio los armarios rack. Para elegir la PDU adecuada hay que definir el tipo y número de tomas. Pues están los chucos, C13, C19, amperaje y fase, también sería importante, de 16 amperios, 32 amperios, monofásica o trifásica. Longitud del cable y tipo de enchufe, que está chuco, C14, C20, CTAC. Montaje en el rack, si va a ser horizontal el 19 pulgadas o vertical. Elementos de encendido o protección, como es el interruptor, magnetotérmico, fusible, diferencial, etc. Y en su caso, pues la tecnología de monitorización y control vía IP necesaria. Luego vamos a continuar con los soportes para elementos activos. Para el correcto montaje de los elementos activos debemos usar elementos de soporte, tales como bandejas o guías laterales. En el caso de equipos anclados a 19 pulgadas, como en nuestro caso, que todos los armarios van a estar definidos de 19 pulgadas,
El uso de guías laterales de soporte pues nos facilitará el montaje y desmontaje. Entonces esto para el usuario pues es muchísimo mejor y así pues evitará que el equipo se descuelgue en el caso de que no incorpore anclaje trasero. Y por último, cabe mencionar si necesito elementos de gestión de cableado. Sin entrar en los distintos tipos de cableado, cobre, fibra, etcétera, que se pueden montar en un rack, se debe tener en cuenta los elementos de gestión de cableado, que nos permitirán una óptima organización y protección de nuestro cableado. Pues a continuación vamos a continuar con lo que sería la definición del edificio A en cuanto a los armarios rack. En esta diapositiva vemos algunas normativas de los armarios rack de la Unión Europea. No se ha tenido en cuenta todas, pero sí que al final del vídeo mi compañero pues mencionará las normativas aplicadas en este trabajo. Por ejemplo, destacar alguna, vamos a destacar la UNE EN 61033, que se enfoca en limitar las fluctuaciones de voltaje y los parpadeos en equipos conectados a redes de suministro de baja tensión, que sería esta de aquí. Y bueno, pues tenemos el resto que podemos ver en las diapositivas, pero como he mencionado, no se han tenido en cuenta todas. Bien, ya pasamos a definir las cosas en común que hemos tenido en cuenta para los tres edificios, como es el edificio A, el edificio B y la cafetería, y para cada distribución de planta. Yo voy a explicar el edificio A y mi compañera Elena va a explicar el edificio B y la cafetería. Como cosas comunes, se ha tenido en cuenta que el semisótano no va a llevar armario rack. ¿Por qué? Porque en caso de ser necesario comunicación, se va a tirar cableado hasta la planta más próxima. Un ejemplo de esto, por ejemplo, en instalaciones de puntos de recarga de vehículo eléctrico, la mayoría de edificios, es decir, en los semisótanos o sótanos, no tienen punto de acceso wifi. Entonces, ¿qué se haría? Pues o desde la centralización de contadores o desde el cuarto de instalaciones se tiraría cableado hasta la planta más próxima donde estaría la oficina, que ahí sí que tendrían un armario rack y nosotros pues tiraríamos ese cableado para conectarnos a una roseta y tener wifi. Por eso se ha tenido en cuenta de esta forma. Lo hemos visto en varias ocasiones de instalaciones y pues nos ha gustado tener ese mismo criterio como algo real. Luego, el equipamiento común a todos los armarios distribuidores es el siguiente. Va a tener una bandeja de ventilación, una regleta de enchufe chuco, un SAI de 2 unidades y un panel de fibra de 12 pares. Además de los elementos mencionados, pues como hemos dicho, vamos a ir mencionando poco a poco qué se ha tenido en cuenta para cada edificio. Bien, pues empezamos con el edificio A. Sí que es verdad que cabe destacar los tipos de despacho. Bien, pues en la planta baja del edificio A tenemos despacho de tipo 3 y despacho de tipo 1. Despacho de tipo 3 van a ser de 4 usuarios, que es un despacho grande, 2 tomas dobles y solo servicio de datos. Y en el despacho del tipo 1 solo va a ser un usuario, que es un despacho individual pequeño, una toma doble con servicio de telefonía IP y de datos. Vale, pues como podemos ver aquí, tenemos 6 despachos de tipo 3 y 2 despachos de tipo 1 y se ha tenido en cuenta 2 puntos de acceso Wi-Fi. Esto, pues con las fórmulas del Excel y revisando nosotros que nos daba bien, en el despacho de tipo 3 tenemos 4 tomas de panel de parcheo y 4 puertos RJ45 switch. En despacho de tipo 1 son 2 en total, entonces tenemos de datos 1, de IP 1, tomas de panel de parcheo vamos a tener 4 y puertos RJ45 también vamos a tener 4. Bien, pues calculando según las fórmulas del Excel todos estos números, nos da que vamos a tener paneles de parcheo 24 RJ45 de Cat6, vamos a tener 2, vamos a tener un panel de fibra de 12 pares y vamos a tener 2 switches de acceso de 24 en esta planta. Y de pasahilos, pues nos va a dar un total de 5. Bien, pasamos a la planta 1 del edificio. Aquí tenemos despacho tipo 1, despacho tipo 2 y despacho tipo 3. No hemos mencionado antes el despacho de tipo 2 y el despacho de tipo 2 va a ser de 2 usuarios. Un despacho doble, 2 tomas dobles con servicio de telefonía IP y de datos en cada una. Bien, pues ¿cuántos hay? Pues hay 8 de tipo 1, hay 1 de tipo 2, hay 1 de tipo 3 y 2 puntos de acceso Wi-Fi. Vamos a tener 16 tomas de panel de parcheo en tipo 1 y 16 puertos RJ45 de switch.
De tipo 2 vamos a tener 4 de tomas de panel de parcheo y 4 puertos RJ45. Y de tipo 3 pues van a ser lo mismo, 4 tomas de panel de parcheo y 4 puertos RJ45. Sumando todo esto nos va a salir que vamos a tener 2 paneles de parcheo de 24, un panel de fibra de 12 pares y 2 switches de acceso. Y pasahilos pues vuelve a aparecer aquí el 5. Vamos a continuar con la planta 2 del edificio A. Hemos mencionado anteriormente este despacho tipo 1, despacho tipo 2, pero aquí aparece el despacho tipo 4. ¿Qué hemos tenido nosotros en cuenta con el tipo 4? Pues van a ser 2 usuarios. Despacho triple con tomas dobles, todas con servicio de telefonía analógica y de datos. Vale, despacho tipo 1 van a ser 9, despacho de tipo 2 van a ser 2 y despacho de tipo 4 van a ser 2. ¿Esto qué nos da? Pues nos da que en el despacho tipo 1 vamos a tener 18 tomas de panel de parcheo, 18 puertos RJ45 y tanto en el despacho de tipo 2 como en el despacho de tipo 4 vamos a tener 8 tomas de panel de parcheo y 8 puertos RJ45. Sumando todo esto, bueno, nos falta el despacho de tipo 3, que sería de 4 usuarios, este ya lo hemos mencionado anteriormente, qué tipo correspondería. Vamos a tener solo uno, entonces nos va a dar 4 tomas de panel de parcheo y 4 puertos RJ45. El punto de acceso Wi-Fi vamos a poner 2. Bien, pues sumando todo esto, ya sí, vamos a tener 2 paneles de parcheo, un panel de fibra de 12 pares y 2 switches de acceso. Y sumando los pasahilos, pues nos sale un total de 5. Y por último, la planta 3 del edificio. En la planta 3 del edificio vamos a tener solo un único punto de acceso Wi-Fi y 5 despachos de tipo 1. No va a haber ningún tipo de despacho más. Entonces, nos sale 10 tomas de panel de parcheo y 10 puertos de RJ45. Sumando todo esto, pues nos sale que vamos a tener un panel de parcheo, un panel de fibra de 12 pares y un switch de acceso. Y pasahilos, pues vamos a tener 3. Vamos a ver un recuento total de la distribución de armario del edificio A. Vamos a comenzar con la planta baja y la planta tercera, porque como podemos ver tienen los mismos elementos de panel de parcheo, de panel de fibra, de suite de acceso y regletas pasahilo. Sí que es cierto que vamos a incluir pasahilos antes del SAI, porque aunque no está contemplado, solo vemos que tenemos 3 regletas pasahilo, el SAI podría estar fuera del armario rack. En cada puesto de trabajo se va a incluir un kit de puesto de trabajo como el mostrado en la imagen, que va a incluir enchufe chuco, SAI y rosetas doble de RJ45. Podemos ver el armario rack de 19 pulgadas de 32 unidades que se ha destacado para la planta baja y tercera, porque tienen los mismos elementos, entonces pues los hemos agrupado. Pero sí que cabe mencionar que cada planta llevará su armario rack. Vamos a tener nuestra bandeja de ventilación, panel de fibra de 12 pares, pasahilo, regleta de pasahilo, panel de parcheo, regleta de pasahilo, suite de acceso y esto es lo que hemos mencionado en la anterior diapositiva, que aunque no estuviese incluido, hemos incluido aquí una regleta de pasahilo antes del SAI y regletas enchufe chuco. ¿Qué son todos estos espacios en blanco? Pues para futuras ampliaciones. Entonces hemos dejado estos espacios en blanco para futuras ampliaciones y que esté cada tipo, porque por ejemplo, si queremos añadir un panel de parcheo RJ45, pues iría aquí y aquí incluiríamos nuestra regleta pasahilo. Bien, pasamos a la planta primera y a la planta segunda. Vamos a mencionar la distribución de armarios en planta primera y segunda, que tienen los mismos elementos, aunque cada planta llevará su armario rack, que irán conectados en la misma vertical. En cada puesto de trabajo, como hemos mencionado antes, se va a incluir este kit de puesto de trabajo, como vemos en la siguiente figura, que con sus tomas chucos, rosetas dobles y el SAI. Primera y segunda del edificio A, vamos a elegir un armario rack de 19 pulgadas de 42 unidades. Para ello tenemos la bandeja de ventilación, panel de fibra de 12 pares, la regleta pasahilo, los dos paneles de parcheo, regleta pasahilo, los dos switches de acceso, pasahilos, el SAI y la regleta de enchufe chuco. Aquí ocurre lo mismo que lo que hemos mencionado en el armario de 32 unidades. Hemos considerado otra regleta más antes del SAI y así pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 regletas pasahilos, aunque el Excel nos dé 5.
Bien, pues ahora daré paso a mi compañera Elena, que va a explicar el edificio B y la cafetería. A continuación, después de que mi compañera haya descrito la distribución de planta del edificio A, procederemos a describir la distribución de planta del edificio B. El edificio B consta de 3 plantas y una planta baja. Cada planta tendrá 2 puntos de acceso Wi-Fi. En el caso de la planta 3, sus 2 puntos Wi-Fi estarán en el distribuidor de planta de la planta 2, debido a que en esta planta 3 no tenemos sala de comunicaciones y por tanto no tendremos armario. En primer lugar, en la planta baja tendremos una recepción con 2 tomas dobles, 2 para datos y 2 para voz IP. Tendremos 2 despachos con 2 tomas dobles, uno para datos y otro para voz IP. Y por último tendremos 2 puntos de acceso con una toma doble, uno para datos y 0 para voz IP. Para saber las tomas de panel de parcheo, para la recepción, primero multiplicaremos el número de recepciones que haya por las tomas dobles por 2, debido a que cada toma doble tiene 2 tomas. Por tanto, nos saldrá 4. Para los puertos switch será la suma de tomas de datos y de voz IP multiplicado por el número de recepciones, que nos dará 4. Para el caso de los despachos, los paneles de parcheo será exactamente el mismo cálculo. Multiplicamos el número de despachos por las tomas dobles por 2, que nos dará 8. Para los puertos switch, igual que antes, sumamos las tomas de datos más las de voz IP y lo multiplicamos por el número de despachos y nos dará 4. En el caso de los puntos de acceso Wi-Fi, será el mismo cálculo. El número de puntos de acceso por el número de tomas dobles por 2 nos dará 4. Y para los puertos switch, igual. Sumamos las tomas de datos más las de voz IP y lo multiplicamos por el número de puntos de acceso, que nos dará 2. La suma total de tomas de panel de parcheo será 16 y la suma total de puertos de switch será 10. Este número total se divide entre 24, tanto para paneles de parcheo como para switches de acceso, debido al tipo que hemos utilizado de panel de parcheo de 24 y de switches de acceso de 24. Para el panel de parcheo nos dará 0,67 y lo aproximaremos al número entero por arriba y nos dará 1. Y switch de acceso nos dará 0,42 y por tanto será 1. Para el panel de fibra será 1 también. El pasahilo del panel de parcheo será 1, de fibra 1 y para el switch de acceso también 1. Suma total de pasahilos para este armario será de 3. Los latiguillos de usuario y los latiguillos de parcheo serán el mismo número que de puertos switch. Por tanto, la suma nos dará 10 en cada uno. Para la planta primera tendremos un estudio que tendrá 22 puestos de trabajo y en esta sala habrá 11 tomas dobles donde habrá 21 tomas de datos y una de voz IP. Para las tomas de panel de parcheo seguiremos los mismos cálculos. Número de estudios que haya de este tipo por tomas dobles por 2, que nos dará 22. Para el puerto switch será 21 más 1 multiplicado por 1, que nos dará 22. Para punto de acceso Wi-Fi tendremos 2 puntos de acceso, 1 para datos y 0 para voz IP con una toma doble. Tomas de panel de parcheo totales serán 2 por toma doble
por 2, que nos dará 4. Y para el puerto switch, la suma de datos y voz IP multiplicado por el número de puntos de acceso, que nos dará 2. El total de tomas de panel de parcheo será 26 y el total de puertos switch será 24. 26 entre 24 nos dará 1,08, por tanto elegiremos 2 paneles de parcheo, y switches de acceso 24 entre 24, 1. Elegiremos 2. Por tanto quedará 2 pasahilos, 1 pasahilo, 2 pasahilos, en total 5 pasahilos para este armario. Continuamos con la planta segunda. La planta segunda tendrá una sala de jefe de departamento que tendrá 5 tomas dobles, 9 para datos y 1 para voz IP. La toma de panel de parcheo será número de sala de este tipo por toma doble por 2, que nos dará 10. Y puerto switch será la suma de datos y voz IP, que nos dará 10, multiplicado por el número de salas de jefe de departamento, y en total nos dará 10 puertos switch RJ45. Tendremos 4 puntos de acceso Wi-Fi con una toma doble, 1 para datos y 0 para voz IP. Las tomas de panel de parcheo será pues exactamente igual, el número de puntos de acceso por las tomas dobles por 2, que nos dará 8. Y puerto switch será la suma de datos y voz IP multiplicado por el número de puntos de acceso, que nos dará 4. La suma de tomas de panel de parcheo será 18 y la suma de puerto switch será 14. 18 entre 24 nos dará 0,75, nos quedaremos con un panel de parcheo, y 14 entre 24 nos dará 0,58, por tanto nos quedaremos con un switch de acceso. Tendremos un pasahilo para el panel de parcheo, un pasahilo para fibra y un pasahilo para switch de acceso. En total, 3 pasahilos para este armario. Finalmente, para el edificio B tendremos 8 rosetas dobles RJ45 para la planta baja, 13 para la planta 1, 9 para la planta 2 y 0 para la planta 3 debido a que esta planta no tiene armario. En el total del edificio tendremos 30 rosetas dobles, 4 paneles de parcheo, 3 paneles de fibra y 4 switches de acceso, y por tanto 11 regletas pasahilo. Para la distribución de armarios en planta baja y segunda tendremos armarios de 19 pulgadas de 32 unidades. Incluiremos pasahilos antes del SAI, aunque esto no esté contemplado en el recuento porque el SAI podría estar fuera del armario rack. En cada puesto de trabajo tendremos un kit de puesto de trabajo con enchufes chuco, SAI y rosetas dobles RJ45, tal como se muestra en esta imagen. En estas dos plantas tendremos armarios rack de 19 pulgadas de 32 unidades, como se puede ver en esta imagen, en el que en el recuento anteriormente explicado tendremos 3 pasahilos, un panel de parcheo, un panel de fibra y un switch de acceso de 24 RJ45. En la parte superior del armario tendremos una bandeja de ventilación. El SAI podrá ir dentro o no del armario rack. En la planta primera tendremos otro tipo de armario diferente al anteriormente explicado. En este caso será un armario rack de 19 pulgadas de 42 unidades. Tendremos su correspondiente bandeja de ventilación en la parte superior del armario y, según el recuento anteriormente explicado, tendremos un panel de fibra, 2 paneles de parcheo RJ45 y 2 switches de acceso 24 RJ45. También tendremos 5 pasahilos. Cada 2 bandejas de panel de parcheo y cada 2 bandejas de switches de acceso tendremos pasahilos antes y después. En cada puesto de trabajo se incluirá un kit de puesto de trabajo con enchufe chuco, SAI y rosetas dobles RJ45. A continuación explicaremos la distribución de planta del edificio C, que será nuestra cafetería.
en el que tendremos 3 puntos de acceso con una toma doble, una para datos y otra para voz IP. Las tomas de panel de parcheo será la multiplicación de los 3 puntos de acceso Wi-Fi multiplicado por la toma doble y multiplicado por 2, que nos dará 6. Los puertos switch será la suma de datos y voz IP, que nos da 2, multiplicado por 3, que son el número de puntos de acceso, que nos dará en total 6. También tendremos un despacho tipo 1 con una toma doble, uno de datos y otra de voz IP. La toma de panel de parcheo será el número de despachos de este tipo multiplicado por la toma doble multiplicado por 2, que nos dará 2. Para los puertos switch será la suma de datos más voz IP multiplicado por el número de despachos de este tipo, que nos dará 2. También tendremos un despacho de tipo 5 con una toma doble, 1 de datos y 0 de voz IP. Para las tomas de panel de parcheo será la multiplicación del número de despachos de este tipo multiplicado por las tomas dobles multiplicado por 2, que nos dará 2. Para los puertos switch tendremos la suma de datos y de voz IP multiplicado por el número de despachos de este tipo, que nos dará 1. La suma de tomas dobles de esta planta serán 5, la suma de tomas de panel de parcheo será 10 y la suma de puertos switch será 9. 10 entre 24 nos da 0,42, nos quedamos con un panel de parcheo. 9 entre 24 nos dará 0,38 y nos quedaremos con un switch de acceso. En total tendremos un pasahilo para el panel de parcheo, un pasahilo para el panel de fibra y un pasahilo para el switch de acceso. En total, 3 pasahilos para este armario. Este edificio solo tendrá una planta, en el que en esta planta baja tendremos 5 rosetas dobles, un panel de parcheo, un panel de fibra y un switch de acceso. Y finalmente 3 pasahilos. El total del edificio será el mismo porque será el mismo distribuidor. El armario rack de este edificio y de esta planta será de 19 pulgadas de 32 unidades, con su correspondiente bandeja de ventilación en su parte superior y, según hemos explicado en el recuento, tendrá un panel de fibra, un panel de parcheo y un switch de acceso, con sus correspondientes pasahilos, que en este armario serán 3. Como en los anteriores casos, tendremos en cada puesto de trabajo un kit de puesto de trabajo con enchufe Chuco, SAI y rosetas dobles RJ45, como en esta imagen. Finalmente, tenemos dos imágenes de un armario rack real de 42 unidades en el que podemos ver a modo más visual lo anteriormente expuesto. En la parte superior del armario tendremos la bandeja de ventilación con un panel de fibra, un panel de parcheo y un switch de acceso con sus correspondientes pasahilos. Y con esto terminamos nuestro proyecto de las nuevas instalaciones para la empresa System-U. Muchas gracias.